Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar lugar ahora a una nueva sesión dentro del Congreso del Instituto de Investigaciones Sociales que está celebrando sus 90 años. Esta sesión se llama La Sociología Política de Lucio Mendieta y Núñez. Don Lucio Mendieta y Núñez fue director del instituto durante un largo tiempo, como seguramente los oradores lo harán, lo explicarán. Tendremos dos exposiciones que serán de 25 a 30 minutos cada una. Bueno, calculamos que el evento dure unos 80 minutos de esta hora a terminar a las 18:50. Presentaré las semblanzas académicas de nuestros dos ilustres investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. Presento primero a la doctora Berta Lerner. Ella es politóloga e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales. Ha estudiado diversas instituciones políticas como los partidos políticos y la burocracia. Sus investigaciones abarcan también la política social, más precisamente los debates que se presentaron en América Latina hacia 1995 sobre pobreza, desigualdad y política social. Berta Lerner ha además incursionado también en temas de teoría política, especialmente ha estudiado las aportaciones de Max Weber en relación al tema de la democracia y de la burocracia. Actualmente realiza una valoración de la teoría de Robert Michels, quien elaboró un célebre libro sobre los partidos políticos y otros estudios sobre la problemática que 3 países europeos han experimentado desde la gran recesión que se transformó desde 2013, a 2018 en una crisis política partidista. Bueno, el segundo orador es el doctor Mattari Pierre, quien es economista y también investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales. El doctor Pierre ha estudiado problemáticas financieras como la deuda externa en América Latina, la política monetaria de los bancos centrales autónomos y los gobiernos corporativos, dominado por el principio de creación de valor para los accionistas. Sus investigaciones abarcan también la historia del pensamiento monetario, más exactamente el análisis de la moneda, del crédito y de las instituciones financieras, especialmente en las obras de Karl Marx y Rudolf Hilferding. Actualmente realiza una investigación sobre los mecanismos de dominación del capital financiero en el Estado. Bueno, una cosa adicional es que ambas ponencias se harán a partir de un famoso libro del doctor Lucio Mendieta y Núñez, que se llama La Sociología de la Burocracia y fue presentado en el año 61. Fue publicado, quiero decir, en el año 1961. Bueno, entonces, sin más por ahora, le paso la palabra a la doctora Berta Lerner por unos 25, 30 minutos. Gracias. A mí me interesa comentar el por qué el libro de Sociología de la Burocracia, publicada en 1961 del doctor Mendieta y Núñez, es un trabajo introductorio, en el sentido que permite ver
los dilemas principales que se han planteado por mucho tiempo alrededor de la burocracia y permite ver todos los temas que se asocian a la burocracia y que se han convertido en problemáticas importantes en las ciencias sociales. También a través de mi presentación me interesa plantear por qué este libro es un libro pionero en el sentido que abre rutas para la investigación sobre la burocracia política. Cabe mencionar que el doctor Mendieta y Núñez, desde las primeras páginas de su libro, dice que su trabajo es sobre la burocracia política que labora en el Estado, que hace del trabajo en el Estado su ocupación principal. Su trabajo en este sentido, como él aclara, no es sobre las burocracias que florecen en otros ámbitos, por ejemplo, en las grandes organizaciones industriales y de servicios, ni en, por ejemplo, ni las burocracias que hay, por ejemplo, en el ámbito eclesiástico, o las burocracias que se desarrollan en las universidades y que se requieren para realizar una serie de cuestiones. Como Max Weber apuntó, el proceso de burocratización es una respuesta que las sociedades se masifican y la única forma de responder a una serie de necesidades es a través de organizaciones burocráticas. Comenzaré por explicar por qué el libro del doctor Mendieta y Núñez es tanto un trabajo introductorio pionero en un sentido de que hace una dilucidación conceptual o nos aclara una serie de conceptos de cómo se debe analizar la burocracia. En este sentido, el doctor Mendieta y Núñez dice, la organización burocrática estatal debe analizarse como una unidad porque consiste en un conjunto que está organizado funcionalmente en la sociedad, donde hay una serie de funcionarios y empleados públicos que no han sido electos, sino que han sido designados y que deben hacer una serie de tareas o deberes que permiten que esta organización burocrática funcional logre una mayor eficiencia. Los análisis que se hacen, pero a este dilema, han planteado que al analizar una organización burocrática estatal, no solamente hay que idealizarla y verla como, sino hay que tratar de incursionar en qué fallas muestra dicha organización burocrática estatal. Esto quiere decir que si queremos hacer un estudio de una organización burocrática estatal en un país, debemos de considerar cómo están organizados, por ejemplo, el conjunto de secretarias de Estado, ministerios, organismos y otras que forman parte del aparato de Estado. Y preguntarnos, por ejemplo, qué vínculos prevalecen entre este tipo de funcionarios y qué grado de eficacia tiene su labor. Esa es una posibilidad de análisis que un poco muestra en este sentido que es un trabajo pionero que indica rutas para hacer investigación sobre la burocracia. El trabajo del doctor Mendieta y Núñez se plantea que al revés, que en contraste, que la burocracia política no debe de verse como una unidad, porque dentro del aparato de Estado hay tres grupos diferenciados. Primero, la alta burocracia que se constituye por los funcionarios políticos más importantes que en un régimen definen muchas veces las principales orientaciones del régimen. A continuación, digamos, yendo de arriba abajo, se encontraría lo que el doctor Mendieta y Núñez llama la burocracia directiva, que se compone de los funcionarios intermedios que tienen que, digamos, llevar a la práctica las órdenes de la alta burocracia y cuyo destino está dependiendo
pues en parte de los que ocupan las jerarquías más importantes de la administración pública. Finalmente, en este orden jerárquico y funcional, hay que distinguir a la burocracia escalafonaria, que se rige por el sistema de escalafón, que nos explica el doctor Mendieta y Núñez, que desde 1961, cuando se publicó su libro, ya estaba implantado en la mayor parte de países capitalistas del mundo, que son los que el doctor Mendieta y Núñez toma en cuenta para hacer toda su reflexión sobre la burocracia. Ver en la burocracia estas tres diferentes grupos burocráticos nos puede llevar a analizar, por ejemplo, cómo en un determinado país se organizó, digamos, en un país con un sistema presidencial, el presidente con cuadros toma una serie de decisiones de las prioridades de su régimen y, como por ejemplo, conclusión del estudio, tratar de hacer un análisis de su gestión. Si tomamos en cuenta la burocracia digamos, escalafonaria, podemos ver qué tipo de conducta o comportamiento tienen. En tanto es la burocracia que ocupa las posiciones inferiores del Estado y la más numerosa, muchas veces se ha asociado al fenómeno, a la burocracia escalafonaria con el fenómeno del burocratismo, debido a que se ha visto que en general funciona mucho con base en la rutina, a veces pues da lugar a que las decisiones se tarden, que haya cierta ineficiencia y que opere un fenómeno burocrático. El doctor Mendieta y Núñez, en su libro, en la parte de la dilucidación conceptual, nos dice que es importante considerar estas cuestiones de que la organización burocrática es una unidad y la burocracia no es una unidad, porque hay diferentes grupos dentro de ella, porque de lo contrario se pueden cometer errores en el análisis, y yo creo que muchos estudios ya han tomado estas cuestiones como bases importantes para analizar la burocracia. También el doctor Mendieta y Núñez nos dice que, por ejemplo, si se ignora esta jerarquía o estas diferentes burocracias que hay en el Estado, no se comprende a veces las contradicciones y luchas y enfrentamientos que puede haber entre estas burocracias. Por ejemplo, cita el doctor Mendieta y Núñez, cuando la burocracia escalafonaria ha luchado por obtener su reconocimiento político como trabajadores y tener derecho a una serie de derechos como el derecho a la huelga, y esto se vuelve problemática en una cuestión como el aparato de Estado, pero se llega a una reglamentación en ese sentido. Además de esta dilucidación conceptual que parece básica e introductoria para el análisis de la burocracia, el doctor Mendieta y Núñez plantea una serie de tesis sociales que, en mi opinión, también nos muestran que su libro es introductorio y que es un trabajo pionero. El punto de vista que el doctor Mendieta y Núñez para mí enfatiza en su obra es, se trata de ver qué interacción hay entre la burocracia y la sociedad. Es decir, qué influencia recíproca hay entre estos dos elementos. Eso yo le llamo una perspectiva horizontal de análisis, porque se trata de ver cómo en la sociedad en general influye en la burocracia y luego cómo la burocracia interviene en la sociedad y con qué objetivos o propósitos. Dentro de estas tesis sociales, el doctor Mendieta y Núñez, por ejemplo, nos dice, en las sociedades modernas, en la sociedad muchas veces a través de sus progresos científicos, económicos, de toda índole, ha plantado una serie de avances que han influido en que en la organización burocrática estatal, digamos, se renueve y amplíe su radio de acción. Yo diría, por ejemplo,
pues a raíz de todo el debate que existe sobre la problemática del medio ambiente, que tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales contribuyeron a mostrar que parte del problema tenía que ver con una intervención humana en toda la cuestión ambiental, pues a raíz de eso se han creado en muchos países secretarias de Estado, ministerios u otros organismos que dictan políticas en este sentido. Digamos, otro ejemplo que pone, digamos, también el doctor Mendieta y Núñez, dentro de sus tesis sociales, menciona que, por ejemplo, el avance en las ciencias sociales, pues, que es lo que él como director del instituto lo planteó, ha permitido que, pues que aparezcan muchas nuevas problemáticas. Por ejemplo, si nosotros vemos en el mundo actual, por mucho tiempo se desconocía la importancia de las disparidades de género, pero a raíz de todo el movimiento feminista y de que las ciencias sociales empezaron a ver esto, se vio que no es un asunto privado, que es un asunto público, que amerita que haya instituciones y que haya organismos y una legislación que trate de enfrentar esta desigualdad de género. Todo esto ha dado lugar además a que cambie la organización burocrática estatal porque se incluyen nuevos mecanismos para generar una mayor equidad, para que las mujeres puedan participar en el poder legislativo, para que puedan participar, independientemente de que esto es algo muy novedoso, pero que muestra cómo las ciencias sociales con sus avances y también las ciencias naturales han contribuido a que ciertas problemáticas pues aparezcan como problemas públicos. Otro ejemplo en este sentido sería, por ejemplo, todo el énfasis que las ciencias sociales en los últimos años han hecho, que es sobre la importancia de que los servicios públicos tengan calidad y no solamente cantidad, y que ha llevado a que, por ejemplo, en la educación pues, se busquen muchos mecanismos de evaluación para ver cuál es la calidad de los trabajos por ejemplo, que se publican. También, digamos, esto ha hecho que haya un cambio de énfasis y que de la cuestión de la cantidad se pase a la calidad, pese a que es una transición que es muy difícil a veces de lograr. También el doctor Mendieta y Núñez, además del papel que la ciencia de la sociedad puede cumplir y puede coadyuvar a la organización burocrática estatal con nuevas, señala cómo la técnica en su época, o sea, en 1961, ya había pues así, provocado cambios muy importantes dentro de la organización burocrática estatal. Por ejemplo, dando lugar a que hubiera una mayor racionalización de los procesos, que hubiera mayores controles de los resultados y todo. Si nosotros vemos desde que el libro del doctor Mendieta Núñez se publicó hasta ahora, pues ha habido revolución en ese sentido por el avance de las nuevas técnicas de comunicación e información, que no solamente se emplean para agilizar el aparato, la organización burocrática estatal, sino que vemos que en nuestra época se han empezado a usar también en la política como medios de transmisión de mensajes de ciertos gobernantes a sus simpatizantes, como medios de aglutinación de una serie de simpatizantes en un partido político, como fue el caso del movimiento 5 Estrellas en Italia, que las gentes simpatizantes se empezaron a intercomunicar en redes digitales y fue un partido formado mucho a partir de estas nuevas técnicas de información y comunicación. Claro que no hay que idealizar
los beneficios que ofrecen estas técnicas de información y comunicación, porque pues pueden nosotros hemos sido testigos de problemas que han dado pie en la misma organización burocrática estatal, a una desvirtuación, a que se desvirtúen mensajes, a que se traten de desvirtuar cuestiones electorales, cuestiones de ese tipo, o a que, por ejemplo, incluso se pueda poner en peligro la seguridad del Estado, en cuanto, por ejemplo, una serie de hackers empiezan a dar información sobre políticas de seguridad de los estados, que ahí hay un dilema, hay un debate abierto, que tanto se puede poner un coto o límites a esta posibilidad, o se limita la libertad de expresión, pero en medio está la seguridad del Estado. El doctor Mendieta Núñez, además de explicar cómo la ciencia y la ciencia social, la técnica, puede coadyuvar a la organización burocrática estatal, nos explica cómo diferentes grupos sociales pueden influir en la organización burocrática estatal. Para su época, que era una época pues, después de la, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 45, él escribe su libro en 61. Entonces él dice, se ve, puede haber una influencia de los grupos dominantes, de los grupos económicos más fuertes que tratan de influir en sus políticas. También puede haber una influencia por parte de organizaciones de obreros campesinos que a través de mítines hacen críticas al Estado y en fin. Una de las cuestiones en el mundo actual que se ha visto es esta cuestión del qué tanto el corporativismo que estábamos nosotros acostumbrados por muchos años, o sea, la sindicalización, pues ha variado con los procesos de globalización, con los procesos de deslocalización de las empresas, y sigue siendo un mecanismo tan importante de comunicación con el gobierno. Vemos que en muchos países se han impulsado reformas laborales, cuestiones de este tipo, ante las cuales las corporaciones obreras campesinas, obreras, pues a veces, digamos, reclaman o se hacen manifestaciones o hay inclusive actos de violencia. Entonces, esta es otra de las cuestiones. También el doctor Mendieta y Núñez explica cómo no solamente estos grupos más organizados, sino cómo una opinión pública puede influir en la organización burocrática estatal, por ejemplo, adquiriendo nuevas preocupaciones, por ejemplo, toda la cuestión de la transparencia y de detener la corrupción. Vemos que pues, ha habido estudios que se han hecho en los últimos años sobre cómo en las sociedades modernas estos valores, transparencia, rendición de cuentas han adquirido importancia y que hacen que, pues, que también hayan surgido nuevas instituciones en el Estado que un poco informan sobre qué hace el gobierno, responden a preguntas que hacen grupos de ciudadanos como los periodistas, y que en ese sentido facilitan un proceso de rendición de cuentas, pese a que es un proceso que pues es gradual y es muy difícil de pues lograr los máximos resultados digamos rápidamente. También en su análisis de la organización burocrática estatal, el doctor Mendieta y Núñez explica cómo la burocracia procura intervenir en la sociedad. Él, pensando que estamos en 1960, un poco nos dice que los estados, desde que se han creado, han buscado siempre preservar el bienestar material de los ciudadanos, asegurar su seguridad personal y difundir la cultura. Yo creo que fueron metas que, por ejemplo, los estados de 1945 a 1960 pues se pudieron implementar, porque fue la época de oro del capitalismo, que había crecimiento, que había muchas facilidades,
y los estados más fácilmente podían acometer estas funciones. Ahora vemos que es mucho más problemático y difícil que el estado pueda al mismo tiempo, digamos, pues detener todos los actos de violencia que a veces pues se han radicalizado con fenómenos como el narcotráfico, con fenómenos como el terrorismo en las sociedades de Europa Occidental. Vemos que con el proceso de globalización también mantener los niveles de bienestar se hace a veces más difícil porque hay una deslocalización de empresas que buscan ventajas comparativas si se cambian de país y eso afecta a ciertos núcleos. Entonces, una de las interrogantes es qué tanto estas funciones que en 1960 parecían más fáciles de implementar, ahora actualmente el Estado puede seguir implementando y combinando con los recursos que tiene y todo esto. Dentro del análisis del doctor Mendieta y Núñez también se plantea cómo la burocracia trata de intervenir en la sociedad y se señalan tres caminos. Uno es a través del derecho, la legalidad, otro es el camino a través de, digamos, buscar consensos políticos, otro es el camino, por ejemplo, de implementar la fuerza. El doctor Mendieta y Núñez, en calidad de jurista, nos explica sobre todo lo que implica el arma del derecho para la burocracia política y nos dice que ahí está parte de su poder porque puede interpretar a veces las leyes a su manera o puede, por ejemplo, pues hacer más lentas la aplicación de ciertas leyes que entran en lo que se llama un proceso de congelamiento que no se discuten en el aparato legislativo. Sin embargo, si nosotros vemos la evolución de las sociedades capitalistas, vemos que también pues se han creado muchos mecanismos para detener la arbitrariedad que se puede dar en el Estado, por ejemplo, los juicios de amparo, esta cosa de juicios de que tanto la constitucionalidad de un acto y una cuestión de este sentido. Mucho menos énfasis hace el doctor Mendieta y Núñez de los mecanismos políticos que se emplean en un momento para gobernar y que son un arma de la burocracia y que pues también en el momento actual vemos que a veces se han dificultado porque es difícil que los partidos políticos se pongan de acuerdo, porque hay más complejidad en los problemas sociales y porque hay muchas sociedades que se ha llegado a una polarización de intereses, polarización que a veces es propiciada por las mismas élites o polarización que muchas veces, pues digamos, se ve enfatizada y que divide a la sociedad cuando una idea es crear consensos políticos. Sobre la vía de la fuerza también es muy escueto ahí el trabajo del doctor Mendieta y Núñez, pero sí hace alusión a cómo la fuerza, la burocracia política la puede usar, por ejemplo, para intervenir un órgano periodístico y cuestiones de este tipo. Vemos que quizá hay cambios en ese sentido, porque también pues se ha creado un poder importante alrededor de la prensa y todos los medios de información. También en su análisis el doctor, digamos, Mendieta y Núñez nos explica qué factores pueden obstaculizar esta relación entre burocracia y sociedad. Y yo siento que a lo largo de su libro hace énfasis en dos factores. Primero, en la corrupción como un elemento que puede obstaculizar y crear mucha desconfianza y que pues se presenta en todos los niveles burocráticos, aunque no tiene importancia igual en todos los niveles burocráticos y que involucra muchas veces pues no solo al Estado, sino también fuerzas privadas y que es un proceso que es muy difícil de erradicar a pesar de todos los esfuerzos que se crean en ese sentido. Como otro Doctora Berta elemento, Lerner, dos minutos. Como otro elemento final que puede obstaculizar esta relación y que en el que vale es la ineficacia. Y como un elemento que si hay una ineficacia del Estado, por ejemplo, en otorgar servicios públicos, en cómo
atiende a la ciudadanía, pues ese puede ser un fenómeno de obstáculo entre, y que hace más difícil la relación entre burocracia, política y sociedad. Un poco lo que yo hice es tomar el libro del doctor Mendieta y Núñez y ver que en los diferentes, a veces en diferentes capítulos se da este análisis de cuál es la relación burocracia y sociedad, y yo creo que ahí reside en parte la originalidad de sus reflexiones y que nos invita a pues hacer investigaciones de cómo en la época actual se han creado nuevas problemáticas y algunas siguen vigentes, porque el empleo del derecho, de la fuerza, de la política sigue vigente, tomando algunos de sus parámetros. Entonces, creo que el libro del doctor Mendieta Núñez, como él señala, es una invitación a decir, es necesario, y sobre todo en la época actual, incursionar en las funciones, labores del Estado, cómo las puede desempeñar y que muchas veces no dependen de él, sino también de las fuerzas que se rodean en una sociedad. Creo que este es uno de los aspectos que es importante, donde es importante incidir y analizar el problema de la burocracia política y del Estado. Con esto yo terminaría. Berta, doctora Lerner, muchas gracias por su muy buena exposición y ahora daremos el turno al doctor Matarí. Contamos con un tiempo máximo, dado los problemas que tuvimos para empezar, hasta las 7, según se me informa. Tenemos hasta las 19 horas. Entonces, doctor Pierre, yo le pido que hable unos 25 minutos más o menos y tal vez 30 para que tengamos 10 minutos para escuchar, si es que las hay, preguntas del público o intervenciones, preguntas mutuas entre ustedes o que yo mismo les formule una pregunta. Entonces, adelante, doctor Pierre, lo escuchamos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a los organizadores del evento que quiero saludar y también especialmente a Berta Lerner y bueno, a ti, Ricardo. Es un placer compartir con ustedes esta sesión. Mi ponencia no es un comentario sistemático sobre el libro, La sociología de la burocracia, sino un comentario exploratorio a partir de algunas notas de lectura. Más exactamente me voy a centrar en el carácter de las relaciones entre la burocracia y el régimen económico y social, que es una problemática que aparece en filigrana en la obra de Mendieta y Núñez y más explícitamente en algunos capítulos del libro. Organicé la ponencia en 3 partes. Primeramente, rápidamente contextualizaré la producción del autor, deteniéndome en algunas fuentes que permiten ubicar su reflexión sobre el fenómeno burocrático en el cruce de algunas problemáticas y corrientes que dominaron el pensamiento social y político en el siglo XX. Segundo lugar, me voy a detener en algunas hipótesis que comandan el análisis del autor en lo que atañe a la formación histórica de la burocracia, entendida formalmente como el aparato administrativo del Estado. Y finalmente, en tercer lugar, considerar el carácter económicamente improductivo de la burocracia, así como las implicaciones de esta hipótesis para estudiar las interacciones entre la economía y la burocracia. Y me detendré rápidamente al final de esta parte sobre el análisis que hace Mendieta y Núñez de algunas formas patológicas consubstanciales al desarrollo de la burocracia desde el punto de vista de sus implicaciones para el funcionamiento de una economía capitalista. Entonces, el libro, La sociología de la burocracia, es un libro conciso, bueno, publicado en el 61, y que puede leer como un ensayo o como un pequeño manual, diría, didáctico.
El libro actualiza muchos desarrollos expuestos más de 20 años antes en un largo ensayo que publicó la revista Mexicana de Sociología en el año 41, La sociología y la burocracia en México. Y en este ensayo, Mendieta y Núñez define formalmente a la burocracia como el cuerpo constituido por todas las personas que prestan su servicio al Estado. En su conjunto, dice, es la organización técnico-social de que se sirve el Estado para realizar sus fines. Y el autor declina esta definición de diferentes maneras, pero la noción siempre se queda circunscrito al aparato administrativo de los poderes públicos. El análisis sociológico de la burocracia del autor deja entrever diferentes influencias. Para calificarla esquemáticamente, diría que es un análisis que sigue sistemáticamente a Max Weber, pero que abreva de manera más secundaria y quizás ecléctica de otros autores clásicos, como Durkheim, Mosca, y de autores más contemporáneos como Karl Merton y en menor medida Harold Laski, el presidente del Labour Party en Inglaterra después de la guerra, impulsor del welfare state y teórico del Estado. La sociología de la burocracia forma parte de una serie de escritos del autor que tratan directamente de cuestiones de sociología política y sociología del poder. Esta reflexión no es independiente de la producción intelectual habitual del autor, que, como se sabe, se concentró fundamentalmente en cuestiones vinculadas a la transformación de las estructuras agrarias, de la vida social en el mundo rural, del indigenismo y en problemas jurídicos. Por cierto, muchos resultados de estos estudios de las relaciones sociales en el mundo rural, su análisis integracionista en el sentido de Manuel Gamio, de la cuestión indígena, como se decía, subyacen a su análisis de los vínculos de la burocracia con las distintas categorías sociales. Y la sociología de la burocracia integra, junto con otros libros de Mendieta y Núñez, como por ejemplo Las clases sociales o La sociología del poder, publicado en 69, una serie de escritos a partir de los cuales se puede ubicar la reflexión sociopolítica de Mendieta y Núñez dentro de las grandes corrientes del pensamiento político y social de su época. Por su importancia para la problemática que voy a tratar, que son las relaciones entre la burocracia y el régimen socioeconómico, rescataré únicamente un aspecto de su análisis de las clases sociales. En un ensayo publicado en el año 57, Las clases sociales, Mendieta y Núñez hace suya la crítica de Remo Arón al unilateralismo, lo que considera como unilateralismo, de la definición economicista marxista de las clases, y adhiere al concepto de movilidad social de Pitirim Sorokin para desarrollar él una concepción tripartita del sistema de clases sociales, altas, medias y bajas, en donde el concepto de clase remite a un conjunto de personas que se distinguen por rasgos específicos de su cultura y de su situación socioeconómica. La concepción tripartita del sistema de clases sociales que propone Mendieta y Núñez, tanto las características socioculturales de cada una, sus relaciones recíprocas y sus antagonismos, es útil para comprender su análisis de la burocracia. Mendieta y Núñez empieza por rechazar cualquier definición de la burocracia como una clase social o como el sustituto de una clase, que era una interrogación hoy un poco lejana, pero que entonces era muy común entre los estudiosos del fenómeno burocrático, especialmente en las discusiones sobre el carácter de la formación soviética, sociedad en la cual, si bien no existía una propiedad privada de los medios de producción, la burocracia ejercía funciones y detentaba un poder análogo para algunos al de una clase social en el sentido clásico. Entonces, la burocracia para Mendieta y Núñez es formalmente un grupo social cuyos miembros provienen fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de la clase media. Este grupo se encuentra en constante interacciones con la sociedad. Ahora, el análisis socioprofesional de los integrantes de la burocracia y la descripción jurídica es ahí típicamente
weberiano, me refiero muy exactamente, no me voy a tener en esos aspectos, en las atribuciones y facultades del burócrata, regidos por reglamentos y leyes que definen con precisión sus atribuciones, sus herramientas, y cómo este modus operandi se apoya en una organización jerárquica caracterizada por una clara división del trabajo y el tratamiento profesional de los expedientes, aun cuando el autor pone un bemol de este modelo ideal para América Latina, entre otras razones por su composición de clases. Bien, ahora, desde el punto de vista de la jerarquía, la burocracia comprende para Mendieta y Núñez 3 grandes niveles. Berta ya lo señaló, no lo voy a repetir: la alta burocracia, la burocracia directiva o de confianza y la burocracia de escalafón. Los dos primeros son eminentemente políticos, razón por la cual pueden cambiar al ritmo de las sucesiones políticas, como por ejemplo, aunque no sea un ejemplo del autor, el spoil system en el sentido norteamericano, y finalmente la burocracia de escalafón, que digamos es más permanente y que podríamos llamar burocracia propiamente dicha en un sentido estricto. La descripción fenomenológica del trabajo burocrático, lo que él llama la morfología de la burocracia, así como la descripción de sus vicios, potenciales, formas de alienación, ritmos y grado de interés en el trabajo, en la obra de Mendieta y Núñez, siempre están conectados con el análisis subyacente de los rasgos socioculturales de cada clase. Eso es algo muy importante. Y esto es especialmente visible en la burocracia de escalafón, especialmente entre sus elementos que no interactúan directamente con el gran público. En base a esta distinción, el análisis de la burocracia como instrumento de los intereses dominantes en una sociedad, desde el punto de vista de Mendieta y Núñez, debería concentrarse en el estudio de la alta burocracia, pero no es así, porque el autor subraya, siguiendo al politólogo Martin Lipset, que la conexión de la burocracia con los intereses dominantes se manifiesta con fuerza particular, digamos con énfasis, en todos los niveles del aparato administrativo, inclusive en los niveles inferiores, en los momentos de grandes cambios de orientación de la acción estatal, de modificación de las metas políticas de los gobernantes. Razón por la cual para Mendieta y Núñez las reformas de fondo, las reformas estructurales y los cambios de orientación política exigen a veces un cambio sustancial de los funcionarios. Ahora, el análisis genético, es decir, de la formación histórica de la burocracia, parte del principio que tanto el nacimiento como la evolución de la burocracia es inseparable de la estructuración y mutación de la sociedad. Sin embargo, de manera un poco sorprendente, a diferencia de toda una tradición que se apoya en Hegel, pero también en Weber, también podríamos añadir Norbert Elias, aunque no aparece en la obra de Mendieta y Núñez, la formación de la burocracia distintiva propia del Estado moderno, entendido como un poder público impersonal, relativamente autónomo de los intereses de la sociedad y adosado en un cuerpo permanente de servidores públicos, pues la formación de esta burocracia distintiva del Estado moderno no aparece explícitamente vinculada a la generalización de circulación de mercancías y de dinero. En cambio, aunque parece tomar muy en serio el análisis de Durkheim, otro autor que no es citado directamente en la obra del 61, pero cuyos análisis influenciaron profundamente el pensamiento del autor, aunque toma en serio el análisis de Durkheim de los funcionarios como un cuerpo apolítico, esa era la tesis de Durkheim para los funcionarios, cuyo estatuto y funciones los obliga a someterse a reglas especiales, muy diferentes de las reglas que rigen los asalariados del sector privado. Mendieta y Núñez señala una tensión entre la exigencia de la doctrina del servicio público en el sentido de Durkheim y la realidad sociológica.
Es insostenible, por ejemplo, el reclamo durkheimiano de la prohibición del derecho de huelga a los funcionarios. Y sobre este punto es importante señalar que estas consideraciones del autor están probablemente codeterminadas o sobredeterminadas por el contexto político en el cual escribe. ¿En qué sentido? Porque cuando Mendieta y Núñez desarrolla esta reflexión sobre el estatuto de los funcionarios y esta cuestión, esta tesis de Durkheim a inicios de los años 40, Lázaro Cárdenas en México recién había aprobado el Estatuto de los Trabajadores al servicio del Estado, que reconoce el derecho de sindicalización y de huelga de los funcionarios, ¿no? Que luego va a ser plasmado en la Constitución. Bien. Pero más que el resultado de una coyuntura política determinada, este movimiento para el autor corresponde a una característica propia de la burocracia que aquí Mendieta y Núñez se apoya en Merton para un poco corregir a la tesis durkheimiana. La burocracia no solamente es un instrumento del poder estatal, lo es ciertamente, pero se constituye al mismo tiempo como un organismo gremial que desarrolla su propio espíritu de cuerpo, es decir, como un grupo organizado frente al poder, enfatiza el autor. De manera que todas las funciones de la burocracia, tanto su evolución positiva al ritmo de las demandas de la sociedad, como lo señaló Berta, como también en sus formas patológicas, son analizadas desde el punto de vista de esta doble faceta. Y llego a la última parte de mi ponencia sobre el carácter económicamente improductivo de la burocracia y sus implicaciones. Para el autor, las actividades burocráticas son palabras más, palabras menos, económicamente improductivas, es decir, no agregan ningún valor. A este carácter improductivo, Mendieta y Núñez opone la utilidad social de las funciones que atienden las labores administrativas del Estado. En este punto, el autor retoma la ambivalencia que señalan recurrentemente los economistas, bueno, muchos economistas, sobre el rol del Estado y del trabajo de los funcionarios en la reproducción del régimen económico y social. Adam Smith, por ejemplo, reconocía el papel del Estado en la reproducción de las condiciones de acumulación, al tiempo que señalaba el carácter improductivo de los gastos del Estado y del trabajo de sus funcionarios. De ahí los efectos ambivalentes de los gastos públicos para el crecimiento económico. Pero el análisis de Smith y de los economistas se mantuvo o se mantiene limitado al lugar del financiamiento de los servicios públicos en el proceso de acumulación de capital. En el caso de Mendieta y Núñez, la hipótesis que retoma, digamos, de esta tradición es acompañada de una enmienda o de un bemol, si prefieren. El autor reconoce implícitamente, como prácticamente muchos economistas y analistas, sociólogos incluidos de su generación, que es la generación que asistió al derrumbe del liberalismo clásico y su reemplazo por el keynesianismo, que además de sus funciones soberanas definitorias, el Estado moderno cumple funciones sociales indispensables a la reproducción del sistema en su conjunto y funciones regulatorias de sus contradicciones. Sin embargo, el carácter improductivo del trabajo burocrático adquiere una importancia particular para el autor a la hora de analizar las implicaciones económicas de la acción estatal. Dos casos pueden ilustrar rápidamente mi propósito de manera esquemática para ir cerrando. Si consideramos un momento a la burocracia como un instrumento del poder estatal, los gobiernos preocupados por la atención de los servicios públicos y de las obras materiales, dice explícitamente Mendieta y Núñez, ese tipo de gobiernos necesitan disponer de grandes recursos y por eso suelen asignar el pago de sueldos de la burocracia lo menos posible, es decir, aplicando una política de austeridad salarial. Y el segundo aspecto, por otra parte, es que ciertas iniciativas del poder estatal, o más grave aún, ciertas tendencias inmanentes, consubstanciales a la dinámica del aparato burocrático, pueden convertir
el papel socialmente necesario de la burocracia desde el punto de vista de la reproducción del régimen económico en su contrario. En su contrario, es decir, en excrescencias parasitarias que pesan sobre los contribuyentes. Puede ser el caso, por ejemplo, de la multiplicación de empleos públicos para resolver problemas de desempleo en ciertos sectores de la clase media, de la multiplicación de prebendas, sin hablar de otras formas de despilfarro asociados a vicios propios de cada nivel de la máquina burocrática y sobre los cuales no me voy a detener, como la corrupción, el fenómeno de los aviadores también señala, en fin. Finalmente, el carácter económicamente improductivo de la burocracia condiciona ciertos aspectos del modo de remuneración del burócrata que pueden operar como un catalizador de efectos perversos. Por ejemplo, la ausencia de estímulos o de cualquier vínculo entre el trabajo realizado efectivamente, realmente, y la remuneración. Esto puede acentuar la lentitud, la indiferencia, la disminución de la calidad del trabajo que singularizan especialmente el desempeño de los miembros de la burocracia de escalafón, según el autor. Sin embargo, en ningún momento de su diagnóstico, Mendieta y Núñez parece inclinarse por homologar los principios de administración pública y la gestión de burocracias privadas, como lo proponían ya en su época algunos teóricos de los public choice, como James Buchanan, por ejemplo, ¿no? Para Mendieta existe una diferencia de esencia entre burocracia gubernamental y burocracia privada, tanto a nivel de la organización, del funcionamiento y de los propósitos respectivos a esos dos mundos. En ese sentido, el diagnóstico que hace, incluso en sus aspectos más negativos, a inicios de los 60, no conduce a acercamientos como los que encontraremos más tarde, desde los años 70 hasta la fecha en la literatura, que tiende a homologar organización empresarial y principios de gestión pública. Entonces, para recapitular y cerrar, puede decirse que la reflexión de Mendieta y Núñez sobre la burocracia se sitúa dentro de su reflexión más general sobre las relaciones sociales constitutivas de la sociedad y que presigan su evolución. Es una concepción sobre, digamos, su definición de la burocracia, por decirlo así, se inspira de Weber, aun cuando sea un Weber revisado a partir de influencias conexas y secundarias. La concepción que emerge de las relaciones entre la burocracia y el régimen económico en ese sentido, en la obra de Mendieta y Núñez, al menos en ese libro, es muy representativa de cierta concepción del Estado y del poder que predominó durante la era de la economía mixta entre la Gran Depresión y finales de los años 60, era marcada por una reformulación de la gestión estatal y de las funciones del Estado. Lo es tanto en el análisis positivo como de las contradicciones que el autor observa, especialmente a partir de la hipótesis del carácter económicamente improductivo del trabajo de la administración pública, aun cuando sea socialmente indispensable. Y finalmente me gustaría señalar un aspecto de la problemática que no desarrollaré, pero que puede completar los aspectos prospectivos en los cuales Berta Lerner insistió, y es que se trata de un libro que forma parte de una serie de textos que quizás podrían ser importantes a futuro para personas, investigadores, investigadoras, interesados en la obra del autor, para extraer elementos de una historia del aparato del Estado en el México posterior a la Gran Depresión, es decir, una historia del aparato administrativo del Estado del régimen postcardenista. Y con esto termino. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, doctor Pierre. Muy elocuente exposición. Me parece que
vistas las dos ponencias. Me parece que, pues, en esta ocasión del 90 aniversario del Instituto, pues las dos rinden un homenaje, no porque la obra del doctor Lucio Mendieta y Núñez necesariamente los convenza de la A a la Z, pero ustedes, bueno, lo han releído, lo han repensado, y es de ese modo que se le rinde un homenaje a quien fue director del instituto por varias décadas, cuando la legislación universitaria no establecía los topes que ahora tenemos a la duración de los mandatos de los directores. Entonces, bueno, enhorabuena este homenaje a quien fue director del instituto tanto tiempo. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Parece ser que no hay preguntas disponibles del público externo, pero entonces yo les propongo, si ustedes se quieren hacer preguntas entre sí mismos, breve, puesto que tenemos nada más 17 minutos nos quedan. Y pues yo a mi vez les haría unas breves preguntas. Si quieren, comienzo yo y pues trataré de ser breve en la exposición de las preguntas para que ustedes se puedan explayar más o menos en la respuesta y tratar otros puntos e inclusive, como decía yo, incidir recíprocamente en las otras ponencias. Bueno, a la doctora Lerner, yo le preguntaría, ¿qué tan importante habrá sido la coyuntura de 1961 en que Lucio Mendieta y Núñez escribe y publica este libro? Es el momento de la Revolución Cubana. Es el momento en México y en América Latina de una movilización inspirada en la Revolución Cubana que realmente provoca un gran entusiasmo. Se crea en México el Movimiento de Liberación Nacional, cuyo líder principal es nada menos que el general Lázaro Cárdenas, que rompe con eso el quietismo que ha mantenido durante décadas desde que salió del poder, ¿no? Y el gobierno de López Mateos en el momento responde con una especie de progresismo revolucionario mexicano, con aquello de México es de extrema izquierda dentro de la Constitución. Bueno, otra cuestión a Berta Lerner, de la empresa pública. Todos sabemos que la corrupción y la estrechez de miras de la administración pública mexicana es muy vieja, ¿no? La estrechez de miras porque se trataba de sexenios. Entonces no había planes transeccionales, digamos. Los presidentes decidían por el sexenio y ya. Y luego la proliferación de la corrupción, que como sabemos se fue volviendo cada vez más grande, y el retorno del PRI al poder nos llevó a un sumo. Bueno, esas son preguntas a la doctora Lerner. Al doctor Pierre, me llama la atención la casi no referencia a Weber. De hecho, no había habido una referencia a Weber sino al final de su exposición, doctor. Cuando Weber realmente fue como el gran constructor del modelo de la burocracia legal racional, ¿no? Con esto de la cadena de mando, la jerarquía, los estancos burocráticos definidos con toda precisión
por competencias que se conceden a profesionales que tienen que cumplir puntillosamente lo que la legislación establece, ¿no? Entonces, ese modelo fue muy fuerte. En realidad, llegó un poco tarde porque la traducción al inglés de la obra de Weber fue tardía. Sin embargo, en México no. En México tuvimos una de las, creo que fue la primera traducción de Economía y Sociedad que se hizo a otra lengua, fue la que apareció hacia los 40 y hecha por los intelectuales republicanos españoles. Bueno, lo otro es el estado de bienestar. Usted lo tocó lateralmente. ¿Qué tan importante? México intentó un estado de bienestar, pero que se quedó trunco desde el principio, ¿no? Porque la política, por ejemplo, la política de salud, que es una de las fundamentales, pues se quedó reducida a los institutos de los trabajadores que pagaban cuota y no se cobijó a la población total como era el ideal de los estados de bienestar. Bueno, por esto yo me quedo callado, les doy la palabra y entonces, si quieren, hagámoslo a la inversa. Ahora, que sea el doctor Pierre quien hable primero y le plantee una pregunta, si quiere, a la doctora Lerner, o simplemente conteste las preguntas o haga el comentario que él desee. Tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. No insistí sobre Weber, un poco al inicio, apoyándome más exactamente, creo que es al inicio de la obra, hay un capítulo sobre las características jurídicas de la burocracia, que fundamentalmente retoma lo que sería la esencia, el análisis weberiano sobre la organización de la burocracia. Más bien, lo que me llamó la atención es que para un autor que haya sido tan influenciado por Max Weber, al menos en ese punto, haya dejado de lado un aspecto sobre el cual Max Weber insiste enormemente, y toda una tradición weberiana, que es una cuestión que remonta a los principios de la filosofía del derecho de Hegel, en el tema de la objetivación de la burocracia, no solamente como clase universal, pero precisamente ya desvinculada de cualquier atadura orgánica con un estamento o una clase social. Y ese fenómeno es posible precisamente porque hay una generalización de la circulación de mercancías y de dinero. Y en el análisis de Mendieta y Núñez, desde las primeras páginas, él parte de una concepción de la burocracia con servidores públicos, es la noción que utiliza, pero da algunos ejemplos en donde se remunera a los funcionarios con tierras, etcétera, es decir, a casos que corresponden a estados precapitalistas. Y ahí ya hay una contradicción, siento yo, con su propio weberianismo. Entonces, en vez de retomar lo que ya conocemos de Weber, preferí insistir en ese aspecto. Y sobre lo segundo, sobre el welfare state, no hay muchos desarrollos del welfare state. Hay una atmósfera de welfare state intelectual, que es la atmósfera en la cual pues, de su generación, hay varias referencias al final de la obra, y eso me llamó la atención al
quien fue quizás el principal impulsor del welfare state. En Inglaterra, Harold Laski, que era el profesor teórico del Estado en la London School, que formó muchos cuadros luego de lo que va a ser conocido como el tercermundismo, y que como presidente del Labour Party, después de la guerra, durante el gobierno de Clement Attlee, va a impulsar prácticamente, quizás mucho más que Beveridge, lo que conocemos hoy como welfare state. Y Mendieta y Núñez conocía de primera mano estos textos porque los cita. Claro, en este libro es un nivel de abstracción mucho más general que en su texto del 42, que es, digamos, aterrizado al caso de México. Entonces, en este texto del 61 hay ciertamente, de vez en cuando, él hace algunas aclaraciones para México, América Latina, pero su propósito es más general. Entonces, ahí, digamos, no entra tanto en consideraciones sobre el carácter trunco, que creo que lo dice en algún momento, ahorita no me acuerdo la página, pero digamos no se detiene en un análisis aterrizado a la formación social mexicana. Eso es lo que diría sobre el welfare state. No, para Berta, digamos, con quien estuvimos hace casi un año exactamente, la primera vez que platicamos de la posibilidad de hacer esta mesa y sobre Lucio Mendieta y Núñez, ciertamente por razones institucionales, que su papel como fundador del Instituto Revista Mexicana de Sociología y protagonista del campo intelectual en ese momento, pero también porque eso es algo que, bueno, desde ya hace algunos años, descubrimos que dentro de esos temas variados de la obra de Mendieta y Núñez, el problema de la burocracia abarcaba una serie de... La problemática de la burocracia abarcaba una serie de problemas que son de interés común con Berta, y habíamos discutido un poco cómo, bajo cuáles ángulos abordar la obra, y digamos entre las preguntas que se me ocurren ahora en vivo sería si hasta qué punto esta división tripartita que hace Mendieta y Núñez entre la alta burocracia, una burocracia de confianza intermedia y una burocracia de escalafón, que es muy fecunda y que es algo a veces efectivamente olvidado. Lo dijo Berta, que a veces se ve la burocracia como una cosa monolítica, pero hasta qué punto esta distinción hoy, precisamente con las nuevas formas de organización técnicas y sociales, se ha complejizado más, ¿sí? Si todavía tenemos una burocracia arborescente, vertical, y si no hay más ahora formas burocráticas, diría, en rizoma, ¿no? Más horizontales. Eso sería la pregunta que tengo para Berta. Gracias. Atari, muchas gracias. Entonces damos la palabra a Berta. Tienes apagado tu micrófono, Berta. Enciéndelo y haz tu intervención, por favor. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos. Bueno, yo quería pues, realmente sí decir que la verdad es que tanto Matari como yo vimos un compromiso al analizar esta obra, porque el doctor Mendieta y Núñez, como muchos otros abogados, fueron impulsores de las ciencias sociales que decían, bueno, además de las explicaciones y el derecho y la cuestión jurídica, tenemos que ver qué pasa en la sociedad. Inclusive el doctor Mendieta y Núñez en su libro sobre la burocracia dice que él impulsó la fundación de una primero escuela y luego Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, ayer, pues entender cómo estos
abogados, los primeros libros de sociología de la prepa eran hechos por abogados, pero vieron a veces los límites del derecho, a pesar de que es un campo muy amplio y muy importante, y decían, se necesita pues ver también lo social. Yo creo que de las preguntas que se me hicieron, creo que el doctor Mendieta y Núñez sí estaba muy influido por la coyuntura que le tocó vivir, que es esta cuestión y en la que escribió sus obras, y creo que en él hay una posición muy optimista del Estado y del futuro, en el sentido que va a lograr planificar, que va a hacer sus funciones y que es muy posible que haga sus funciones sin problemas. Yo, contestándole a Mattari lo que decía, yo veo que ahorita es mucho más complejo tanto la organización burocrática estatal como el que el Estado pueda desempeñar estas funciones, porque hay poderes que se han fortalecido y que le ponen una serie de límites y que hacen más difícil que desempeñe estas funciones, ¿no? También creo que parte del análisis del doctor Mendieta y Núñez me pareció importante porque no es un análisis simplista que él dice, se puede calificar a la burocracia como instrumento, como ama, y pues digamos, Eisenstadt en 1958 revisó casi 700 obras y artículos y dijo, casi todos abordan si es la burocracia política es ama o esclava. Y él nos dice, bueno, pues sí tiene poder, pero tiene límites que hay que analizar y considerar cómo van cambiando temporalmente. Por otra parte, por ejemplo, yo creo que yo pienso que el doctor Mendieta y Núñez estaba más influido por una visión muy positiva de todo lo que el Estado podía hacer, el Estado benefactor, porque 1960 era una época de reconstrucción, el plan Marshall y todo, en que se veían muchas potencialidades, y ha habido giros que nos muestran que ahora hay más límites y las cosas se han hecho más complejas, y es ahí donde los sociólogos actuales pues debemos de profundizar y entender esa complejidad y tratar de ver qué posibilidades hay de una acción, pues digamos en algún sentido. Por otra parte, sobre la cuestión de la corrupción que tocaron tanto el doctor Tirado como el doctor Mattari, en cierta medida yo pienso que una cuestión interesante de la obra es que de alguna manera plantea, por ejemplo, el papel de la prensa que puede tener en develar la corrupción, ¿no? Y que pues finalmente vemos que la prensa como poder ha tenido mucha importancia en el mundo actual, ¿no? Y vemos, por ejemplo, un país como España, muchos escándalos de corrupción, tanto el Partido Obrero Español como del Partido, digamos, Popular, se develaron en gran medida por pues notas periodísticas que hacían ver que había una contabilidad oculta, por ejemplo, que no mostraba toda esta corrupción que, por ejemplo, se manifiesta en que se dan contratos de obras públicas a gente que colabora en las campañas, ¿no? Estimada Berta, se nos ha venido el tiempo encima. Ya debemos concluir. Entonces, pues yo les agradezco a los dos ponentes esta exposición sobre la obra de don Lucio Mendieta y Núñez, largo director del Instituto de Investigaciones Sociales, al que, bueno, pues institucionalmente le hemos rendido homenaje que cabe muy bien en la celebración del 90 aniversario del Instituto. Y, pues, larga vida al Instituto de Investigaciones Sociales. Un abrazo, queridos colegas. Y un abrazo a los dos, a los organizadores. Muchas gracias.
Gracias al apoyo técnico que nos... Gracias, María del Mar, Gracias por muchas el apoyo gracias. técnico que facilitó todo esto, ¿no? Javier, Muy muchas buenas gracias. noches. Hasta luego. Adiós.